Así que este proceso llamado reencarnación es algo que debemos de revivir y volver a vivir todas las veces que sea necesario para poder comenzar a recordar en algún momento qué hemos hecho en otras vidas. Porque una de las objeciones contra la reencarnación es de que no se recuerda nada. Y es cierto. Yo no conozco ahorita todavía a alguien así que me diga, yo sé que fui en la vida pasada o en la antepasada. Y conste que hemos tenido miles de encarnaciones, pero en el momento en que nos encontramos de la evolución, no es fácil todavía que el ser humano tenga recuerdos. Y esto es parte de la naturaleza y la sabiduría de ella, porque no podríamos todavía soportarlo. No podríamos. El ser humano se podría volver loco. Si de repente comenzar a tener recuerdos de lo que hizo en la encarnación pasada, ¿se pueden imaginar? Si a veces las personas se quieren suicidar por las experiencias que han tenido en esta, se deprimen, pierden el aliento, se desalientan y se entristecen, tienen muchos remordimientos, sufren por equivocaciones que hayan tenido ante seres queridos o incluso resentimientos tan grandes que los llevan al odio. De manera que quieren vengarse, por ejemplo, y no olvidan una ofensa. Se imaginan que nosotros pudiéramos recordar todas las ofensas y todos los resentimientos y todos los errores que hemos hecho, no solamente de la vida pasada, sino de las miles anteriores. Por eso comenzamos a entender la inteligencia y la sabiduría de el hecho de que nosotros no recordemos nada de nuestras vidas pasadas. Existen niños que después de los 3 años todavía recuerdan algo de sus vidas pasadas. Incluso pueden tener mucha sensibilidad para percibir aquello que no es del mundo físico. Y digo recordar su vida pasada porque cuando un ser humano muere siendo niño, recuerden, el morir de niño, esto es una situación especial, de manera que no han nacido todos los vehículos. El cuerpo físico nace cuando salimos del útero, ya se puede enfrentar al mundo. El cuerpo vital no ha nacido al mismo tiempo, no está presente, individualizado, está en un proceso de gestación, de manera que va a nacer aproximadamente cuando termine el primer septenio, 6, 7 años de edad, y su expresión va a ser la manifestación de los dientes permanentes. Aparece el esmalte en los dientes permanentes, y esto es un signo de que el espíritu está aterrizando más. El cuerpo vital ya se independizó. Y entonces el cuerpo astral está en proceso de gestación, el cual va a nacer cuando venga la adolescencia. De manera que el cuerpo mental o la mente va a nacer a los 21 años. Pero si alguien se muere antes de la adolescencia, no ha nacido su cuerpo astral y tampoco la mente. Por lo tanto, cuando uno muere, entra en un proceso diferente. Esto para explicar cómo es que un niño pequeño puede tener recuerdos de su vida pasada.
Porque como no ha nacido el cuerpo astral y no ha nacido la mente, al morir un niño en su inocencia, va directamente al área superior del mundo astral. Es recibido allí por seres que se encargan de recibir a los niños con mucho gusto y mucho amor, porque al morir un niño, se lleva la conciencia de ser niño. Es como dormirse y seguir soñando con sus papás, con sus hermanitos, sus amigos, y sigue jugando. De manera que no se dan cuenta del cambio de haber pasado del mundo físico al mundo astral, a diferencia de un adulto que gradualmente se da cuenta. Por ejemplo, se da cuenta que ya no se cansa. Un ser humano que ya murió, se da cuenta que ya no tiene cuerpo físico porque ya no se cansa y está despierto siempre. No hay noche, no hay día. Eso es un proceso que se va dando gradualmente. Pero un niño no se da cuenta, está muy pequeño. De manera que él sigue jugando y se les enseña por medio de juegos, precisamente lecciones de su vida, porque debe haber una razón por la cual debió haber muerto de niño. Pero esto hace que renazca, reencarne en corto tiempo. El tiempo es de 1 a 20 años, lo que se ha registrado. Entre más niño murió, más corta edad, el tiempo en que pasa entre la muerte y el nuevo nacimiento es más corto. O sea que renace en los siguientes años, 2, 3 años. Si muere muy cerca de la adolescencia, puede tardar incluso hasta 20 años. Pero el tiempo es muy corto comparado a lo que tarda un adulto en retornar a reencarnar. Así que esto de volver, habiendo muerto de niño, es con el mismo cuerpo astral que tenía en la encarnación pasada que no nació. Igualmente, la mente que debió nacer a los 18 o 21 años es la misma. Por lo tanto, tiene en su alma un recuerdo, aunque no muy consciente, de las vivencias de la encarnación pasada. Y yo acabo de tener una plática con un grupo de Sudamérica, en Chile y otros países, donde una señora nos compartió, dice, nunca le he dicho casi a nadie esto, pero ahora que estamos hablando de qué pasa cuando uno se muere, tengo el valor de compartirles que yo desde muy pequeña sentí que no estaba en mi familia. Ella sentía desde pequeña que no era su familia. Entonces, lo decía, pero como no lo tomaban en cuenta, se sintió incomprendida y así creció. Y ahora que es adulta y que comienza a estudiar esto, comienza a entender qué significado tiene que desde muy niña ella tenía la sensación de no estar en la familia a la cual pertenecía. Esto de alguna manera es parecido a otras experiencias de otros niños. Por ejemplo, en Estados Unidos sucedió que una niña iba caminando con su madre y en cuanto vio a un adulto, un varón que caminaba por la acera, le gritó, papá. Y entonces lo abrazó, pero era un desconocido para la señora. Pero la niña le dice, papá, y lo abraza. Es una niña de 6 años aproximadamente. De manera que el señor se extrañó mucho, porque pensó incluso que alguien le quería dar, le quería inferir la paternidad de esa niña y él no tenía hijos. Pero resulta que tuvo la inquietud de preguntarle a un amigo teósofo que tenía conocimiento de esto, de manera que fueron a visitar a la señora, parece que detectaron dónde vivía, y en cuanto abrieron la puerta, abrió la puerta la señora, la niña volvió a ver al señor y lo abrazó y le dijo, papá. Y entonces le dijo, mira, ¿ves lo que te comenté? Entonces le explican a la señora que quieren dilucidar de qué podría tratarse esto y
esta persona, este señor, le cuenta a su amigo, cuando lo interroga de una manera aparte, separa a la niña y le pregunta a él, platícame un poquito de tu vida. Y él le dice, mira, yo viví en Inglaterra y me enamoré de la sirvienta de la casa, pero a mis padres no les pareció y me desheredaron. Entonces yo me fui de Inglaterra a Australia. Y en Australia construí una pequeña casita de madera en el bosque y tuve una hija. Y pues estando yo en el bosque trabajando con la madera, cerca de un río, me di cuenta que estaban los militares ingleses rodeándome y me dijeron que tenían que llevarme a Inglaterra porque yo estaba bajo sospecha de haber cometido un asesinato. Porque salí de Inglaterra y coincidió con el asesinato, entonces querían ver qué tan culpable era, pero él les dijo, bueno, pero permítanme ir por favor con mi mujer y mi hija que están aquí en una casita que tenemos, pero no le creyeron porque pensaron que podría ser una trampa. En aquel entonces así estaba la situación en Australia, de manera que se lo llevan. Y él les suplicaba que por favor les permitiera ir. Incluso ya estando en Inglaterra, perdón, les dijo que por favor mandaran una comitiva para que vieran lo que les decía que era verdad, que tenía a su esposa y a su hija allá en una casita. De manera que cuando ya fueron, después de un tiempo, que demostraron que era inocente, fue un grupo, una comitiva a buscarlos y no encontraron más que el cadáver ya de la madre y de la niña, porque no sobrevivieron. Y para ello tenía fotos incluso. De manera que le preguntaron a la niña también, ¿por qué dices que es tu papá? Y entonces la niña contesta, bueno, es que él es mi papá, porque yo vivía antes con él y tenía otra mamá en una casita y había un río, muchos árboles, y un día de repente mi papá ya no regresó. Y bueno, mi mamá se murió, pero yo no me morí y ahora tengo esta otra mamá, pero él es mi papá. Entonces, para descartar que no se trataba de una situación paranormal, tomó a la niña y la llevó cerca de la ventana para que le diera la luz en los ojos y cuando vio que la pupila se contrajo, se dio cuenta que en realidad no había un fenómeno de posesión o alguna otra explicación para lo que estaba sucediendo, porque solamente el dueño del cuerpo, el espíritu, es capaz de hacer contracción de la pupila por efecto de la luz o dilatación, nadie más. De manera que si la pupila no se hubiera contraído por la luz, podría haber sospechado que el cuerpo de la niña estaba siendo utilizado por otro espíritu. Pero bueno, luego le presentan las fotografías revueltas a la niña de las que tenía el señor, que por cierto, pues habían sido muchos años atrás, pero lo reconoce, él es mi papá. Y cuando aparece la figura de su mamá, dice, ella es mi mamá. Y la casita y todo, ahí viví yo. Entonces, la niña tenía un recuerdo de esa vivencia. Los niños no mienten. De manera que ya de adultos, ya no recordamos. Porque tenemos un cerebro nuevo. Y en este cerebro no está grabada ninguna escena de las vidas anteriores. Pero nosotros tenemos en el corazón una partícula en la punta del ventrículo que es la que graba todas las escenas que estamos viviendo, no solamente de esta vida, sino de todos los cuerpos que he tenido en todas las vidas. Eso se encuentra en el corazón, cada ser humano lo tiene. De manera que se llama el átomo cimiento del cuerpo físico, del cual hablamos al principio. Así que uno podría tener acceso a esas escenas de todas las vidas a través de algún fenómeno de trance hipnótico
o bien con el desarrollo de facultades psíquicas que permitan comenzar gradualmente a recordar, porque eso está grabado en nosotros. De manera que en algún momento de nuestra vida, esta o en la siguiente o en las que vengan, comenzaremos a tener conciencia nuevamente, recuerdos de vidas anteriores, pero en el momento no es necesario, no lo necesitamos. Para poder decir que es cierto que existe la reencarnación, no necesitamos demostrar que hemos estado en otras vidas o que después de morir seguiremos existiendo e incluso reencarnar. Esto que estamos ahora compartiendo debe de ser primeramente comprendido como un proceso inteligente, lleno de sabiduría, porque permite aprender a través de las experiencias. Y las experiencias, como ya dijimos, pueden ser dolorosas, pueden ser placenteras, pero así un ser humano puede tener el profundo anhelo de solo tener experiencias buenas. ¿Quién no? Todos queremos tener solamente experiencias buenas que nos den felicidad. Y a veces hasta reclamamos y nos rebelamos porque a veces nos accidentamos, nos enfermamos, perdemos un ser querido, sufrimos y no lo queremos. Entonces, como que decimos, como que la vida no es tan buena. Hay una etapa en la vida humana en la que no le encontramos el sentido, pero gradualmente cuando viene la recuperación, pasa un tiempo, comenzamos a ver el resultado de estas experiencias, porque todo se comienza a transformar y a convertir en conciencia, porque reconocemos que lo que está sucediendo nos está dando una lección para desarrollar ciertas facultades, cierta sensibilidad, para equilibrar deudas pendientes con otros seres humanos. De manera que lo que ahora un ser humano tiene desde el nacimiento en facultades, talentos, facilidad de aprendizaje o dificultades, porque no tiene lo que otros seres humanos tienen de facilidad para ciertas actividades artísticas o intelectuales o cierta sensibilidad moral y ética, simplemente no lo tienen unos seres humanos comparados con otros, independientemente de la educación que hayan tenido. Entonces, comenzamos a comprender que el ser humano tiene lo que ha logrado desarrollar tal y cual, y no tiene lo que no ha desarrollado. De manera que no tenemos dones, ni tenemos mala suerte, ni tenemos castigos de ninguna divinidad, sino que cada quien tiene exactamente por justicia lo que le corresponde. Esto es la sabiduría de la vida. Y la reencarnación es la posibilidad de seguir aprendiendo para tener lo que queramos tener y desarrollar y para liberarnos de determinadas inclinaciones, de imperfecciones, quitarnos nuestras taras y mejorar nuestro carácter y gradualmente ser más dueños de nuestra vida, arquitectos de nuestro destino. Esto es la finalidad de la reencarnación. De manera que debe de ser primero entendido que es un proceso necesario y tendremos que hacerlo mientras tengamos algo que aprender en esta vida. Alternando como hombre o alternando como mujer, recordando que puede uno repetir en un sexo, pero no más de 7 veces. Y cuando se reencarna sucesivamente en un cuerpo de un mismo sexo,
puede ser que el espíritu se identifique con ese género. Y entonces las personas dicen, yo soy hombre. O bien, yo soy mujer. Y decirles a esas personas que en otra encarnación pudieron haber sido lo opuesto, si ahora son hombres, y decirles en otra vida pudiste haber sido mujer, se pueden ofender. Yo lo he visto. No conciben que él pudo haber sido mujer si él es hombre. Pero el espíritu no tiene sexo, es bisexual. Solo el cuerpo físico tiene sexo. De manera que alternamos para tener todo tipo de experiencias. Y esto va a permitir que nosotros tengamos las posibilidades máximas de aprendizaje. Pero si alguien está tan identificado, puede incluso decir que tiene un cuerpo equivocado, que la vida se equivocó. Así un hombre puede decir, yo no soy hombre, yo soy mujer. Y este cuerpo no me corresponde. Entonces se revela ante lo que la vida le dio. Pero la vida da el cuerpo que necesitamos, sea masculino o femenino. Y esto puede dar cabida a la experiencia de sentirse en el cuerpo equivocado, que puede llegar a ser un sufrimiento porque en la sociedad a veces esto todavía genera mucha discriminación y prejuicios, pero esto viene como una de las causas a nivel espiritual de por qué un ser humano se siente en un cuerpo que no es el suyo. Así que algún día nos daremos cuenta todos que este cuerpo no es lo que somos, sino solamente un instrumento que tiene el nivel de salud y tiene las cualidades que tiene, porque nosotros hemos generado con las vidas pasadas el haber nacido con ese papá y esa mamá, porque a través de la herencia tenemos un cuerpo con ciertas características que nos son útiles para continuar en el punto en que nos hemos quedado en la vida anterior. Así que no podemos quejarnos de que otras personas tengan físicamente un cuerpo mejor conformado, más sano, más hábil, más sensible. Cada quien tiene que desarrollar con esfuerzo personal lo que quiere desarrollar, hasta que logre realmente la experiencia de ser libre, en el sentido de que puede hacer lo que él quiere e incluso llega a aprender lo que tuvo que aprender y puede que ya no necesite reencarnar. Porque cuando se han aprendido todas las lecciones que esta vida permite aprender, las más elevadas tienen que ver con el amor y la libertad. De manera que dentro de esa libertad, uno ya puede escoger si reencarna o no. Y si lo hace, será para ayudar a otros, porque ya no tiene necesidad de hacerlo para aprender nuevas lecciones. Alguien ha llegado al sexto de primaria y ya aprendió todo lo que la primaria le puede enseñar. Entonces termina y se gradúa. Ya no retorna a la primaria. Entonces continúa en la secundaria. Como es abajo es arriba. Igualmente espiritualmente, cuando un ser humano ha aprendido todo lo que esta vida le puede enseñar, se da cuenta que es inmortal. Y la inmortalidad inconsciente no es inmortalidad, porque los espíritus ya son inmortales, solo el cuerpo es mortal. Está renaciendo en cuerpos mortales, pero uno tiene que llegar a darse cuenta que realmente nosotros somos inmortales. Eso tiene que hacer conscientemente y se logra solamente aquí en la tierra, con un cuerpo físico.
No se puede hacer, pues ya después cuando me muera. No, porque precisamente las experiencias a través de del cuerpo en un mundo físico son las que van a permitir que yo me dé cuenta. Y si no me di cuenta aquí, tampoco sé después de morir. Como dijo Facundo Cabral, el que es tonto aquí es tonto allá, porque lo que se va alcanzando en conciencia se va logrando aquí, en el planeta. De manera que llega un momento en que se gradúa y entonces tiene la posibilidad de escoger si regresa como maestro para ayudar a otros a que se hagan conscientes de su naturaleza eterna y espiritual, o bien ayudar desde los planos superiores. A estos seres se les conoce como iluminados. Es una manera de decir, son los graduados, son los que llegaron al nivel máximo que puede ofrecer el planeta. Y entonces se dedican a ayudar. Así como nosotros, cuando llegamos a graduarnos de una profesión, salimos de la facultad y ya no regresamos, a menos que queramos servir como maestros para los estudiantes que están estudiando. Así que esto no debe de ser creído, debe de ser estudiado y comprendido. Todas las teorías que se escuchen sobre la reencarnación son válidas. Ustedes, todos nosotros, debemos leer todo lo que exista al respecto y tomar aquello que sea más comprensible para nosotros, que nos da luz y nos permite darle un sentido a la existencia. De manera que ya no vamos a tener esa reacción de decir, entonces yo voy a vivir en otra persona, en otra vida, porque eso significa que no se ha entendido. No, no es otro, soy yo mismo. Al reencarnar, nos olvidamos, pero somos nosotros mismos los que continuamos. Y una de las cosas más difíciles de aceptar es cuando, desde el inicio de la encarnación, alguien se encuentra en situación miserable. En un lugar donde tal vez hay guerra, en un barrio donde hay crimen, droga, prostitución, en una familia donde es incluso no deseado, o tal vez no conozca ni al padre. O sea, está desde el inicio en condiciones extremadamente difíciles. ¿Cómo es posible esto? El proceso de la reencarnación y la ley de consecuencia nos explican cómo es esto posible. Porque un ser humano, si ha cometido errores, tiene que tener las consecuencias. Y si alguien explotó a alguien, a otra persona, incluso a los niños, causó mucho sufrimiento, fue intolerante, fue injusto, fue malvado, por ignorancia, por inconsciencia o deliberadamente, esto tiene consecuencias que puede hacer que en la siguiente encarnación, desde la infancia, tenga que vivir experiencias muy duras. Así que, si ahorita estamos viendo que están muriendo miles de niños en circunstancias muy difíciles, la única explicación, si existe un creador inteligente y sabio, si existe una ley que coordina todo esto, inteligente, debe haber una explicación racional. Y la explicación más satisfactoria para nuestro intelecto es de que la persona, el espíritu, es responsable de estar renaciendo en esas circunstancias. Pero esto no significa
que nosotros no hagamos todo lo que está en nuestras manos para ayudar a todos esos que se encuentran actualmente en situaciones tan difíciles, donde hay hambre, donde hay injusticia, donde hay sufrimiento y guerra. Debemos hacer lo que está en nuestras manos por ayudar a que haya más conciencia, más tolerancia, más sensibilidad, más humanismo. Porque aunque sabemos que es su karma y que por ley de consecuencia tienen que recibir lo que sembraron, esto no implica que no tengamos la posibilidad de intervenir y de ayudar, porque en todo ser humano hay cualidades divinas y hay imperfecciones en su proceso. De manera que siempre hay un margen en el que se puede ayudar, si su karma se lo permite. Hay que poder hacer algo por todos aquellos que están sufriendo, aunque sea el karma el que tienen que pagar. Porque así como hay la ley, que es el rigor, existe otra columna que es la de la misericordia, que es la del amor. Y esta es la que le permite al ser humano poner en los hechos lo que va alcanzando en conciencia a través de tantas reencarnaciones. Se convierte en conciencia. Sufrimientos, caídas, frustraciones, dolor, decepciones. Todo esto se convierte al final en sabiduría, en conciencia. Pero hay que demostrarlo en los hechos. Y esto significa ponerse al servicio del mundo, de la vida. Es la más grande de las dignidades del ser humano. Porque cuando el universo se da cuenta que un ser humano ha llegado a ese nivel, le da más posibilidad de servir, de tener más responsabilidad. Y esto es precisamente la realización del más grande ideal de la humanidad, que es el reconocimiento de que todos somos una familia y de que aquellos que están cometiendo muchos errores, pues simplemente están atrás en el sendero de la vida, de la conciencia, y otros van adelante de nosotros. Así que hay que ayudar a los que van atrás y a quienes podamos, porque también así somos ayudados nosotros. El hecho de compartir esto aquí es también esto, ayudar a que haya un pensamiento que reconozca la naturaleza espiritual del ser humano, que necesita reencarnar hasta que logre aprender lo que esta vida le puede enseñar. Esa es la finalidad de la reencarnación. Muy bien, continuaremos en otros estudios sobre este tema.